Este es un rey, dotado de una sabiduría y un poder incomparables. Este es un hombre, que ha subyugado a los demonios a su voluntad. Esta es la voz de los antiguos, y este es Salomón. Suscríbete al canal y apóyanos. Gracias por el me gusta. Un rey, cuya sabiduría moldeó naciones, pero cuyo poder podía extenderse mucho más allá del gobierno mortal. Algunos dicen que fue elegido por Dios, bendecido con sabiduría, riqueza y un reino, como ningún otro. Otros afirman que era más que solo un gobernante, que poseía un anillo de poder, capaz de comandar demonios y jinn. Su templo, que se dice fue construido por hombres y espíritus, desapareció sin dejar rastro. Su riqueza, supuestamente más allá de la imaginación, nunca ha sido encontrada. Su historia, transmitida a través de las escrituras y el mito, deja más preguntas que respuestas. ¿Realmente existió Salomón? ¿O su leyenda ha superado la realidad? ¿Gobernó solo mediante la sabiduría? ¿O poseía algo mucho más? ¿Y qué pasó con el templo que, dicen, fue construido por manos sobrenaturales? Salomón fue el tercer rey de Israel, hijo de David y Betsabé. Su reinado, descrito en los libros de Reyes y Crónicas, a menudo se describe como una época dorada, una época de gran riqueza, sabiduría y prosperidad. Se dice que reinó durante 40 años, expandiendo la influencia de Israel, asegurando alianzas diplomáticas y supervisando la construcción del legendario Templo de Salomón en Jerusalén. Su nombre se ha convertido en sinónimo de sabiduría, pero su historia es una de contradicciones, de poder, de ambición y caída final. La sabiduría de Salomón es su rasgo más definitorio, que le fue dado en un sueño, donde Dios le ofreció todo, lo que quería. En lugar de pedir riquezas o poder militar, Salomón pidió sabiduría. A cambio, recibió una capacidad inigualable para gobernar con justicia y perspicacia. Su habilidad para resolver disputas se volvió legendaria, y el ejemplo más famoso es el juicio de dos madres, dos mujeres, que afirmaron ser las madres de un niño. En una prueba calculada, Salomón ordenó que el niño fuera cortado por la mitad, sabiendo que la verdadera madre preferiría entregar a su hijo, que verlo doler. Su fama se extendió más allá de las fronteras de Israel, y tenía fama de haber celebrado consejos con gobernantes extranjeros, filósofos y sabios. Se le atribuye la escritura de proverbios y el cantar de los cantares, aunque los eruditos debaten si él fue el verdadero autor. En las tradiciones judía, cristiana e islámica, la sabiduría de Salomón no era solo intelecto, sino un don que lo diferenciaba de todos los demás gobernantes. Según Primeros Reyes 10, el reino de Salomón prosperó a través del comercio, los matrimonios estratégicos y los tributos de los pueblos vecinos. Durante su reinado se crearon nuevas rutas comerciales que traían oro, plata, piedras preciosas y especias exóticas. La reina de Saba visitó su corte, probándolo con acertijos y yéndose con tal asombro, que le obsequió con espléndidos tesoros. Se dice que su trono estaba hecho de marfil y oro puro, flanqueado por 12 estatuas de leones, un símbolo de poder inigualable. Su poder militar también creció. Amasó carros, caballos de guerra y un ejército, equipado con las últimas armas de la época. Pero, a pesar de su riqueza e influencia, la desigualdad creció entre la élite y la gente común, ya que sus grandes proyectos de construcción, incluyendo el templo y su propio palacio, dependían de altos impuestos y trabajo forzado. Para un gobernante tan famoso, Salomón sigue siendo un enigma en el registro histórico. A diferencia de los faraones egipcios o los reyes mesopotámicos, no hay inscripciones contemporáneas, monumentos o evidencia arqueológica directa que confirmen su existencia. Las únicas fuentes que lo describen son textos religiosos,
lo que lleva a los académicos a debatir si fue un rey real, cuyo legado ha sido exagerado, o una figura simbólica, presentado como un gobernante idealizado. Algunas teorías sugieren que Salomón puede haber sido una combinación de varios gobernantes, una creación literaria, mezclando historia y mito para lograr un propósito teológico. Otros argumentan que, aunque la evidencia es escasa, la ausencia de inscripciones no significa necesariamente que no existió. Muchos gobernantes del antiguo Cercano Oriente dejaron poca evidencia física de su gobierno. La verdad sigue siendo esquiva. A pesar de su legendaria sabiduría, los últimos años de Salomón estuvieron marcados por la controversia, los excesos y la decadencia. La Biblia afirma que tomó muchas esposas extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, según Primera Reyes 11, y permitió que sus dioses fueran adorados. Esto enfureció a Yahvé, que ordenó a Israel permanecer fiel solo a él. Su enfoque en la grandeza y la riqueza condujo a fuertes impuestos y trabajos forzados, lo que creó resentimiento entre su pueblo. Su reino, una vez sólido, se dividió después de su muerte, dividiendo el reino del norte de Israel y el reino del sur de Judá. Lo que se había construido a través de la diplomacia y la fuerza, se desmoronó casi de inmediato. El legado de Salomón es una paradoja. Fue el más sabio de los reyes, pero cometió los mismos errores que la sabiduría debería haberle advertido. Construyó un reino, diferente a cualquier otro, pero se derrumbó poco después de su reinado. Su nombre se pronuncia con reverencia, pero su vida es una historia de advertencia. Pero algunos dicen que hay otro lado de su historia, que va más allá de la política, más allá de la sabiduría, al reino de lo sobrenatural, porque, según la leyenda, el poder de Salomón no se limitaba a palabras o ejércitos. Algunos dicen que tenía poderes más allá de la comprensión humana. El mayor logro arquitectónico de Salomón fue la construcción del primer templo, una estructura que debía ser el centro de adoración de los israelitas. Descrito en Primera Reyes y 2 Crónicas, el templo fue construido en el monte Moriah, que la tradición posterior conecta con el sitio, donde se dice que Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac. Debía ser la morada de Yahvé en la tierra, un lugar de adoración, sacrificio y presencia divina. Pero hoy no queda rastro de él. Según Primera Reyes 6, Salomón comenzó a construir el templo en el 4º año de su reinado, un proyecto que tardó 7 años en completarse. El templo fue construido usando cedro del Líbano, piedra de cantera e interiores bañados en oro, con querubines intrincadamente tallados, palmeras y flores, decorando sus salones. Estaba dividido en 3 secciones principales: un patio exterior, donde se reunían los fieles; el lugar santo, accesible solo a los sacerdotes; el lugar santísimo, la sala más sagrada, donde se guardaba el arca de la alianza. Solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, y solo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación, cuando realizaba rituales de purificación en nombre del pueblo. Todo el complejo del templo estaba destinado a representar el cielo en la tierra, una línea directa entre Yahvé y su pueblo elegido. El objeto más sagrado del templo era el arca de la alianza, un cofre cubierto de oro, en el que, según los relatos bíblicos, se guardaban las tablas de piedra de los 10 mandamientos. Primera Reyes 8 nos dice que Salomón llevó el arca al lugar santísimo en una gran ceremonia, llenando el templo con una presencia tan abrumadora que los sacerdotes no podían soportar el servicio. Pero el destino del arca sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Algunos creen que permaneció en el templo hasta su destrucción, mientras que otros afirman que fue ocultada debajo del templo
sacada de contrabando de Jerusalén o llevada a Etiopía, donde se dice que está en la iglesia Aksumita de Nuestra Señora María de Sión. Durante siglos, el Templo de Salomón fue el corazón espiritual de Israel, pero según la evidencia bíblica e histórica, en 586 a.C., el rey babilonio Nabucodonosor II sitió Jerusalén y arrasó el templo hasta los cimientos. Los tesoros del templo fueron saqueados, y el Arca de la Alianza nunca fue vista nuevamente. Algunas tradiciones afirman que el arca fue destruida junto con el templo, mientras que otras creen que los sacerdotes la escondieron en túneles secretos antes de que llegaran los babilonios. Después de la destrucción, un segundo templo fue construido más tarde en el mismo sitio durante el período persa, solo para ser destruido nuevamente por los romanos en el año 70 de Cristo. La ubicación exacta del Templo de Salomón sigue siendo un tema de debate. La ubicación más ampliamente aceptada es el Monte del Templo en Jerusalén, donde ahora se encuentra la cúpula de la roca. Sin embargo, algunos creen que los restos del templo aún pueden existir debajo de la montaña, enterrados bajo siglos de construcción. Otras teorías sugieren que los restos del templo fueron trasladados a lugares ocultos, y algunos investigadores sugieren que cámaras subterráneas o túneles debajo de Jerusalén aún contienen artefactos del tiempo de Salomón. Sin embargo, estas afirmaciones permanecen sin confirmar. Sin restos confirmados del primer templo, su existencia sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo. ¿Fue el templo de Salomón realmente la gran estructura descrita en la Biblia? ¿O su leyenda ha sido embellecida con el tiempo? Y si existió, ¿podría aún haber rastros de él esperando a ser descubiertos? El reinado de Salomón fue conocido por su sabiduría, poder y prosperidad, pero una de las figuras más intrigantes, asociadas con su historia, es la reina de Saba, descrita en 1 Reyes 10 y Crónicas 9. Ella viajó a Jerusalén con una caravana, cargada de oro, especias y piedras preciosas, para probar la sabiduría de Salomón con acertijos. Aunque la ubicación exacta de su reino sigue siendo incierta, muchos creen que ella gobernó en lo que ahora es Etiopía o Yemen. La reina de Saba es una de las gobernantes más misteriosas de la historia antigua. 1 Samuel 10 dice que ella era una monarca de gran riqueza, que, al enterarse de la sabiduría de Salomón, viajó a Jerusalén para ver por sí misma si las historias eran ciertas. Ella le hizo preguntas difíciles al rey, y él las respondió todas a su satisfacción. Impresionada por su sabiduría y grandeza, le regaló grandes riquezas, incluyendo 120 talentos de oro, más de 4 toneladas, especias raras y piedras preciosas. Además del relato bíblico, la historia de Saba aparece en la tradición islámica, donde se la conoce como Bilquis. El Corán la describe como una gobernante que se convirtió a la adoración de Alá, después de ver el poder de Salomón. Las leyendas etíopes ofrecen otro punto de vista, afirmando que su visita resultó en algo mucho más significativo: el nacimiento de un niño que fundó una dinastía real, una de las leyendas más famosas que rodean a la reina de Saba. Proviene de la tradición etíope, específicamente del Kebre Nagast, un texto antiguo que detalla los orígenes de la dinastía etíope de Salomón. Según esta leyenda, Saba y Salomón tuvieron un hijo llamado Menelik, quien más tarde, de adulto, fue a Jerusalén. Se dice que, cuando salió del país, se llevó consigo el Arca de la Alianza, llevándola a Etiopía, donde permanece oculta hasta el día de hoy. Esta declaración formó la base de la genealogía real etíope, ya que los emperadores de Etiopía, incluido Haile Selassie, rastrearon su linaje hasta Salomón y Saba. Aunque no hay evidencia histórica,
que respalde esta conexión, la creencia sigue siendo fuerte en la tradición etíope, particularmente en la Iglesia Ortodoxa etíope. El reino de Salomón fue descrito como increíblemente rico y próspero, con tesoros que fluían a Jerusalén desde el comercio, tributos y alianzas. Primera Reyes 10:14 dice que recibía 666 talentos de oro anualmente, lo que habría sido una cantidad astronómica de riqueza en el mundo antiguo. Pero ¿de dónde salió ese oro? Algunas fuentes mencionan a Ofir, una tierra de oro, plata y productos exóticos, aunque se desconoce su ubicación exacta. La especulación vincula a Ofir con regiones, como el sur de África, la India y la península arábiga. Algunas leyendas afirman que Salomón tenía minas secretas, llenas de oro y tesoros, alimentando las historias de las minas perdidas de Salomón. A lo largo de la historia, exploradores y cazadores de tesoros han buscado estas minas legendarias, pero nunca se ha encontrado una prueba definitiva, ya sea que el oro de Salomón fue extraído de un lugar real, como Ofir, o exagerado con el tiempo. La idea de su riqueza oculta ha persistido a lo largo de los siglos. La sabiduría y la riqueza de Salomón pueden haberlo hecho legendario, pero algunas historias afirman que su verdadero poder provenía de algo mucho más grande. Un anillo que le dio poder sobre los espíritus, conocido como el sello de Salomón. Se dice que este legendario artefacto le dio control sobre demonios, jinn e incluso ángeles, desdibujando la línea entre gobernante y hechicero. Con él, Salomón. Se dice que ató espíritus, entrenó demonios y encerró jinn recalcitrantes en botellas o recipientes de cobre, sellándolos con su inscripción. Pero si eso suena descabellado, el Testamento de Salomón lleva su leyenda a otro nivel por completo. El Testamento de Salomón es un texto antiguo, escrito siglos después de su tiempo, presentándolo no simplemente como un gobernante sabio, sino como un rey hechicero. Según esta leyenda posterior, Salomón recibió su anillo del arcángel Miguel, que le permitió atar y comandar seres sobrenaturales. El texto describe cómo interrogaba a los espíritus, obligándolos a revelar sus nombres, fortalezas y debilidades, conocimientos, que luego influirían en la demonología y los grimorios medievales. Uno de los demonios más infames que él se dice que sometió fue Asmodeo. En la ley judía, Asmodeo era un espíritu de caos y deseo, conocido por romper matrimonios y causar destrucción. El testamento afirma que Salomón obligó a Asmodeo a la esclavitud, poniéndolo a trabajar en la construcción del templo. Pero algunas historias toman un giro más oscuro. Según cuentos posteriores, Asmodeo finalmente venció a Salomón, robándole su anillo y enviándolo al exilio. Durante un tiempo, Salomón fue abandonado a su suerte en el mundo como un mendigo, impotente y olvidado, hasta que, finalmente, reclamó su anillo y desterró a Asmodeo una vez más. El testamento describe una jerarquía de espíritus, cada uno con sus propias dolencias y habilidades. Ornias es un demonio que, se dice que, chupa la fuerza vital de las personas. Belcebú es un espíritu que reclama poder sobre el inframundo. Lix Tetrax, el poder detrás de los vientos y tormentas destructivas. Estas criaturas, según el texto, fueron obligadas a servir a Salomón, ayudándolo a construir su gran templo. En la tradición islámica, el templo de Salomón se dice que fue construido no solo por manos humanas, sino también por el trabajo forzado de los genios. Cortaron piedras, transportaron materiales y formaron una magnífica arquitectura, unidos por el poder de su anillo. Una leyenda dice que el control de Salomón sobre ellos continuó incluso después de su muerte. Murió, apoyándose en su bastón, y durante días, tal vez
incluso años. Los Jin continuaron su trabajo, sin saber que su maestro ya había muerto. Fue solo cuando el gusano royó su bastón que su cuerpo se derrumbó, revelando la verdad. Habían estado sirviendo sin saberlo a un rey muerto todo este tiempo. Si el sello de Salomón era real, ¿a dónde fue? Algunos dicen que Salomón la arrojó al mar, por miedo a su poder. Otros afirman que fue tragado por un pez, reflejando la historia del profeta Jonás. Algunos creen que el anillo estaba escondido bajo las ruinas del templo, enterrado junto con los secretos perdidos de su reinado. Y algunos afirman que la magia de Salomón no provenía del anillo en absoluto. El sello de Salomón no era un objeto, sino un símbolo de conocimiento, sabiduría y dominio sobre los poderes ocultos del mundo. En la Edad Media, Salomón se había convertido en una figura clave del esoterismo occidental. Su nombre aparece en grimorios, textos mágicos y tradiciones ocultas, y rituales, supuestamente basados en su sabiduría. La llave de Salomón, un grimorio medieval, describe cómo invocar espíritus, crear talismanes y aprovechar el poder sobrenatural. La llave menor de Salomón es un libro del siglo VII que enumera 72 demonios, todos los cuales se cree que alguna vez estuvieron bajo el control del propio rey. Incluso en la alquimia y el hermetismo, Salomón era considerado un maestro del conocimiento oculto, uno que descubrió verdades perdidas en el tiempo. Pero, ¿realmente Salomón practicaba la magia? La Biblia nunca describe a Salomón usando magia. Su sabiduría fue un regalo de Dios, no el resultado de hechizos, anillos o rituales secretos. El testamento de Salomón fue escrito siglos después de su tiempo, probablemente mezclando el misticismo judío, la filosofía griega y la demonología cristiana en una leyenda. ¿Fue entonces Salomón realmente un maestro de lo oculto? Tal vez no. Pero una cosa es segura. Su nombre ha trascendido la historia, de rey a hechicero, de gobernante sabio a portador de poder oculto. La leyenda de Salomón se extiende mucho más allá de la narración bíblica, tomando nuevas formas en diferentes culturas y religiones. En el Islam, es un profeta y gobernante de hombres y espíritus. En el misticismo judío, está asociado con la sabiduría divina y el conocimiento secreto. Y en el ocultismo occidental, su nombre aparece en grimorios y textos mágicos, reforzando su reputación como poseedor de poder sobrenatural. En la tradición islámica, Salomón es conocido como Suleimán, un profeta de Alá y un rey justo, dado poder sobre los hombres y seres sobrenaturales. El Corán lo describe como un gobernante justo, bendecido con sabiduría, gran riqueza y control sobre los vientos y el estruendo. Su capacidad para comandar a estos espíritus, haciendo que le sirvan, se enfatiza en la Sura 21:82 y la Sura 38, 36, 40. A diferencia del relato bíblico, que retrata los últimos años de Salomón como un período de decadencia e idolatría, la versión islámica lo presenta como un fiel sirviente de Dios hasta su muerte. El Corán también contiene la famosa leyenda del bastón, donde la muerte de Salomón permaneció oculta a los genios, que continuaron trabajando bajo su mando, hasta que un gusano royó su bastón, revelando que su amo había muerto hacía mucho tiempo. Otra diferencia clave es la historia de la reina de Saba. En los textos islámicos se la llama Bilquis, y su conversión al monoteísmo después de conocer a Salomón se enfatiza como un momento de guía divina. Su visita es vista no solo como una prueba de su sabiduría, sino también como una prueba de su autoridad profética. En la tradición cabalística, Salomón está asociado con la sabiduría divina y el conocimiento esotérico. Su nombre aparece en los textos místicos como un gobernante, que comprendió el funcionamiento profundo del universo
no solo a través del gobierno, sino también a través de enseñanzas ocultas. Uno de los temas recurrentes en el misticismo judío es la capacidad de Salomón para interactuar con ángeles y espíritus. El concepto de los 72 nombres de Dios, una fórmula mística que, se dice, que da una idea de la creación, a veces se asocia con él. Su conexión con los misterios del cosmos se refleja en leyendas posteriores, que describen su comunicación con los animales, el control de los elementos y la revelación de los secretos divinos. El Testamento de Salomón, aunque no es un texto cabalístico, contribuye a esta idea al representarlo como un gobernante, que podía atar demonios y extraer conocimiento de ellos, un concepto que corresponde a ciertas tradiciones místicas. En la Edad Media, la leyenda de Salomón había adquirido una vida completamente nueva en las tradiciones mágicas europeas. Su nombre se convirtió en sinónimo de conocimiento oculto, demonología y magia ritual, en gran parte debido a la influencia de textos como La llave de Salomón, un grimorio medieval que detalla rituales mágicos, evocaciones de espíritus y talismanes protectores. La llave menor de Salomón, un grimorio posterior, dedicado a los 72 demonios, que se decía que fueron atados por Salomón. Ars Notoria, un texto que pretende revelar los secretos de la sabiduría y la memoria divinas, atribuido a Salomón. Estos escritos transformaron a Salomón de un rey bíblico a una figura central en el pensamiento esotérico occidental, con magos y eruditos, invocando su nombre en magia ceremonial y tradiciones alquímicas. Algunos incluso creyeron que su conocimiento perdido podría desbloquear poderes sobrenaturales, continuando el mito de Salomón como un maestro tanto de la sabiduría como de la brujería, de profeta a mago, de gobernante divino a figura oculta. La leyenda de Salomón ha sido moldeada por las creencias de incontables culturas, pero ya sea que fuera un rey sabio, o un maestro de espíritus, o algo más, una cosa permanece clara. Su nombre nunca ha sido olvidado. ¿Fue Salomón simplemente un rey sabio y poderoso, o ejercía poderes más allá de la comprensión humana? Su templo, del que se dice que fue el más sagrado de su tiempo, nunca ha sido encontrado. El sello de Salomón, el anillo, que supuestamente le daba poder sobre los espíritus, permanece perdido, si es que alguna vez existió. Su leyenda abarca la historia, la fe y lo oculto, y es aclamado por profetas, místicos y hechiceros por igual. Pero al final la verdad sigue siendo esquiva. ¿Era un hombre, un mito o algo más?